Todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Ya está con nosotros el señor doctor Simón Pachano. Les habíamos informado que venía hoy para conversar sobre los comportamientos electorales, y este tema lo habíamos escogido en virtud de un trabajo en el que él participó como analista desde la Universidad Andina, un trabajo hecho por el doctor Carlos Larrea. Él decía cómo en un análisis estadístico, un seguimiento a la votación, el comportamiento de los ecuatorianos. Así es que le hemos invitado para que participe. Esperemos que el señor doctor Milton Luna también se sume, porque él va a hacer también un análisis respecto al pacto de educación, de acuerdo a lo que ellos han venido trabajando. Gracias, Simón, por acompañarnos. Una primera cosa, el estudiar casi como un hecho histórico la votación, el comportamiento de los ecuatorianos, desde el punto de vista del doctor Larrea podría darnos unos resultados también, pero desde el punto de vista ya del análisis político, esto es así, nos da señales de comportamiento. Bienvenido nuevamente. Gracias Francisco, buenas tardes. Primero una pequeña aclaración. Por favor. Yo no participé en el estudio propiamente. No, pero en la presentación. Sí, exactamente. Gentilmente, Carlos Larrea y los colegas de la Universidad Andina me invitaron para comentar más bien el estudio de ellos. Por lo tanto, yo conozco el estudio desde fuera. Claro. Y en ese sentido puedo quizás evaluarlo mejor, porque no soy parte interesada. Digamos, claro, ¿no? O sea, uno podría hacer ahí una evaluación del resultado y compartir o no la tesis propuesta. Y por esto era necesario para responder la pregunta, porque precisamente yo hago más bien una mirada desde fuera de este estudio, y me parece que este tipo de estudios son muy importantes para comprender las preferencias del electorado, comprender cómo se mueve, cómo está votando, cuáles son las diferencias que hay en términos regionales, en términos provinciales, e incluso este estudio que comentamos lo hace hasta el nivel parroquial, que es ya un nivel de detalle muy preciso, digamos, ¿no? En general, estos estudios sirven no solo para quienes hacemos trabajo académico, sino también para los políticos. Es sobre todo un instrumento político, exactamente, que puede llevarte aquí al planteamiento de tesis nuevas o de reforzar algunas que parecería así. Y de comprender características del electorado. O sea, por ejemplo, comprender cómo votan los electores en Guayas, cómo votan en Manabí, cómo votan en Pichincha, en fin, e incluso dentro de esas provincias, cómo hay diferencias en términos cantonales y parroquiales inclusive, ¿no? Que es bastante importante, por ejemplo, para quienes diseñan campañas electorales, ¿no? Una campaña, si bien tiene un diseño general, una estrategia general, pero normalmente tiene que adaptarse a las distintas características de la población a lo largo y ancho del territorio nacional. Por lo tanto, un estudio de esta naturaleza es muy importante en varios aspectos. Aporta no solo para el momento político, sino que además deja como un instrumento válido del análisis. Claro, en ese caso, por ejemplo, quienes somos consumidores de este tipo de resultados, de estudios, somos los que hacemos un trabajo más académico, ¿no es cierto? Y que andamos indagando, bueno, cómo es el ecuatoriano en la política, digamos, ¿no? Queremos saludar a Milton Luna, gracias por acompañarnos, Milton. Decíamos a Simón Pachano que este estudio presentado por Carlos Larrea y la Universidad Andina, en el que Simón, digamos, analizó, como él nos ha dicho, desde fuera los resultados.
Y yo le decía, realmente tiene un aporte histórico y que puede convertirse en un instrumento para construir también una definición de cómo están los ecuatorianos. Necesitamos los ecuatorianos un poco recordar cómo hemos venido votando, o encuentras, qué sé yo, que no somos muy dados a sumarnos a tesis, a proyectos, lo cual diríamos estos 10 años un poco la gente podría decir, se sumó un proyecto. Bienvenido nuevamente, Milton, gracias. Bueno, gracias Francisco, Simón. Hola, Milton. Bueno, yo creo que en cuanto a estudios me parece bien importante que las ciencias sociales contribuyan con estas indagaciones para tener, creo, mayor nivel de precisión y ratificar hipótesis que también, no conozco este estudio, seguramente tenga aspectos de tipo cuantitativo y cualitativo, pero respecto a lo que tú señalas, me parece que es muy importante, además de los estudios, también contribuir, ¿no?, con una serie de precisiones y análisis que muchas veces parten también de la experiencia que como observadores se va teniendo, tanto como observadores académicos, cuanto como observadores desde la ciudadanía, ¿no? Observación participante. Claro. Entonces, sin lugar a dudas, me parece que apreciar, sobre todo, qué es lo que pasa en la sociedad, en la gente, es muy importante, porque muchas veces para el análisis de la política o el análisis de las políticas públicas, muchas veces dejamos de lado a la sociedad y analizamos solamente la mirada desde el Estado o desde los tomadores de decisión. Entonces, profundizar en lo que hace, piensa, reflexiona la gente me parece crucial. Yo creo que más bien dicho, diría que es tan importante esto porque combinado con lo otro, uno puede tomar las decisiones adecuadas, o al menos más cercanas a lo que podría ser lo adecuado respecto a la mirada o enfoque que uno tenga de la realidad. No se podría decir que de esta realidad, y un poco palpable, y en el estudio del comportamiento, no nos permite a algunos que podríamos incidir en un comportamiento, acentuar y manipular la población. Sin lugar a dudas, cómo uno utilice la información parte básicamente de cómo uno esté intentando incidir en la realidad. Muchos políticos o marketineros, porque también este es un tema de mercado, ¿no? Hacen uso de determinado tipo de información y efectivamente manipular. Pero también hay otras miradas, es decir, no es el tema de conocer para manipular, sino conocer precisamente para intercambiar, yo diría, con la propia sociedad. Y ese debería ser el ánimo con el que operen los políticos honestos o los políticos que piensen cambiar la realidad. Conocer lo que piensa la gente para traducir a tesis, a fórmulas, a aspectos mucho más finos. Y a buscar un poco el consenso también. Encontrar consenso, encontrar soluciones, en fin, ¿no? ¿Cómo se construyen, cómo deberían construirse las tesis políticas? Las tesis políticas deberían constituirse de ese diálogo permanente con la gente. Es decir, por supuesto, es importante quien sistematiza una información o quien tiene determinado tipo de experiencia o acumulado, como los académicos, mucha información y cruzan y cruzan con las teorías. Pero este contacto y diálogo con la gente es fundamental. Entonces, de ese diálogo, de ese contacto, surge precisamente las tesis, las ideas, en fin, ¿no? Lo otro, y es el error que siempre se ha cometido, tanto desde muchos sectores políticos y desde sectores académicos y desde el Estado, es desde acá, desde el laboratorio, desde el despacho, desde tomar con 3, 4 consideraciones, decisiones, y con seguridad se cometen gravísimos errores. Simón, entonces el tema de las ciencias sociales, vamos a valernos de esta propuesta del doctor Larrea, es un poco arma de doble filo. O sea, llegar al detalle parroquial podría convertirle a la población ecuatoriana en predecible, ¿o no?
Bueno, de lo que se trata es justamente ¿Sí? de entenderla como algo predecible a la población. Quizá algo que señalaba Milton me parece muy interesante. Este tipo de estudios miran cuál es el comportamiento electoral, ¿no es cierto?, en el territorio nacional dividido en localidades, en lo que sea, y cruza con una serie de datos, por ejemplo, con uno que es la preocupación siempre de Milton, que es la educación, ¿no? Y entonces uno puede tener una información muy interesante de, por ejemplo, cómo incide el mayor o menor nivel de educación en el voto de la gente. Y eso es importantísimo. Para saber incluso cómo plantearle Exactamente, exactamente. ¿Qué puede uno pensar? Bueno, puede ser manipulación. Sí, siempre en una campaña hay algo de manipulación, pero también es para, primero, sintonizar. No solo para elaborar un mensaje, sino incluso para saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, en dónde están las necesidades más sentidas de la población, ¿no? Hacia dónde dirigir las políticas. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy bueno ir, digamos, tecnificando el estudio de la política, no solo para el campo académico, insisto, sino para los políticos propiamente. Cada vez en el mundo... aprender eso, ¿no? Sí, sí, cada vez en el mundo es cada vez más, digamos, técnica la política, ¿no? Y se hace cada vez más con este tipo de instrumentos que permiten tener, digamos, conocer de mejor manera a la población. Simón, ¿se podría decir que los ecuatorianos tenemos un comportamiento electoral después del análisis que has hecho, o ya desde el trabajo académico que sostienes permanentemente? ¿El ecuatoriano tiene una forma de actuar? ¿Funciona el péndulo? ¿No funciona? ¿Qué es lo que más le atrae al ecuatoriano? Felizmente tenemos muchas formas de actuar. Digo felizmente porque es la expresión del pluralismo que debe existir en una sociedad. Yo no creo que hay una sola forma de actuar de los ecuatorianos y que todos van en la misma vía. Hay contraposición de ideas, hay posiciones políticas, hay, digamos, preferencias diferentes, y eso es muy bueno para una sociedad. ¿Estos 10 años que se habrán logrado homogenizar a un sector o no? Yo creo que se homogenizó cierto tipo de planteamientos, ¿no? Y que esos planteamientos se convirtieron en dominantes y ocultaron otras diferencias, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a que se consolidó este pensamiento de que la revolución ciudadana era, digamos, una especie de nueva identidad, de refundación del país, toda esta idea como que empezaba de cero todo. Exacto. ¿No? Y esto opacó a otras diferencias que existen y que siguieron existiendo, pero que no se expresaban políticamente, ¿no? Como por ejemplo las diferencias regionales, las diferencias ideológicas, que ahora vemos cuando ya pasa este entusiasmo de la revolución ciudadana, cuando las bases materiales de esa revolución ciudadana, que era el precio del petróleo, prácticamente ya no existe. Y cuando el líder carismático, que era el que juntaba a todo esto, ya está de salida, entonces vuelven a aflorar las diferencias, evidentemente. Y eso no es malo. Eso, por el contrario, es muy bueno que se manifieste. Pero uno podría decir ahí es que entonces esto era este liderazgo fuerte, más los recursos. El Ecuador sigue siendo caudillista. Sí, claro, ¿sí? Claro, por supuesto, sí. Por supuesto. De aquí, Milton es historiador y seguramente me va a dar la razón. Nuestra historia ha sido leída en periodos caudillistas. El periodo floriano, el periodo garciano, el alfarista, el velasquista, y ahora hemos tenido el correísta. De aquí a unos 50 años o 100 años, los historiadores van a referirse de esa manera. El periodo correísta. No creo que pase a la historia el nombre de la revolución ciudadana. No. Se referirán a un periodo caudillista más. Es como si desafortunadamente, porque en este periodo hubo la gran posibilidad
de ir hacia una institucionalidad de un proceso, digamos así, de modernización, para ponerle un apellido, ¿no? Pero se perdió, se malgastó eso, y quedamos en que si no está el caudillo, esto se acaba. Si no hay plata, se acaba. Milton, esta forma, y entonces ahí recurramos al historiador y al preocupado por la educación, ¿no? No terminamos de aprender. El caudillismo en sí, ya veremos políticamente, también es una forma de construir una democracia a través de esta gente que tiene posiciones fuertes, el mismo es con unos liderazgos que es difícil combatirlos incluso. Claro, yo diría, o tal vez nunca se enseñó. Ya. Es decir, hay un aspecto importante, lo que se refería a Simón, que desearía desde ahí arrancar. Y es que en estos 10 años hemos asistido a un proceso de control y de homogenización. Es decir, todos tenemos que pensar igual. Además, con una intencionalidad, creo que más fuerte que en muchos otros momentos de la historia del Ecuador. Es decir, asistimos a la cuasi construcción de un partido único, que no creo que sea partido tampoco, pero es la idea, ¿no? De una idea única. Se ha trabajado ahí. Y, por supuesto, no sé si en esto cruce el concepto leninista, ¿no? Es decir, el partido como concentrador de las aspiraciones del proletariado, de la masa, y dirigiendo el partido del Comité Central, y obviamente el líder fundamental, ¿no? Más que leninista, es estalinista, ¿no? Entonces, de alguna forma, este concepto de la política lo que hace es reproducir un sistema político finalmente donde el partido, y sobre todo en este caso la persona, conducen, construyen una forma también, o reproducen una forma de sociedad. Entonces, lo que quería decir es que parte de la homogenización ha sido la reproducción de una parte de la cultura que está desde la colonia. Es decir, se ha reproducido con muchísima fuerza el patriarcalismo, ¿no? Entonces el caudillo ahí, el papá, que era el dueño de la hacienda, y además dueño de la hacienda, ¿no? Pero y el machismo, la propia violencia, es decir, si algo ha pasado, y ayer es una muestra de eso, es que se instaló lamentablemente en el país y se reprodujo parte de la cultura, de lo peor de la cultura, para poner este calificativo, de esa cultura que viene desde siglos, ¿no? Y ¿se exacerbó más eso? Por supuesto, es decir, si tú, y vuelvo ahí retomando un tema más bien de educación, si construyes tú una pedagogía del maltrato, construyes una pedagogía desde el poder y desde las más altas esferas de la descalificación, si todo eso ve que el dueño del ambiente, en este caso el principal, el líder máximo del país, está haciendo, como en el hogar, si lo hiciera el papá, o en el aula, o lo hace el profesor, tú como alumno, como hijo y como ciudadano, te sientes absolutamente respaldado de reproducir lo mismo. Entonces, en este momento está instalada en la gente y además legitimada, no solo instalada, reproducida y legitimada, acciones, comportamientos violentos, ¿no? ¿Sí? Y no nos damos cuenta. Es decir, esto es increíble. No nos damos cuenta. Y una cosa importante en eso es que el propio presidente de la República, el líder, digamos, ha llamado en las últimas sabatinas a hacer esto. Hace 2 semanas dijo que había cuando que castigar. dijo hay que pararles, ¿no? Y hay que castigarles. ¿A quiénes? A los que protestaban, cuando la gente tiene todo el derecho a protestar, e incluso está en la Constitución establecido, ¿no? Pero tiene todo el derecho, y él dice hay que pararles, y si ustedes no les paran a estos majaderos, les paro yo. ¿Qué mensaje está dando? Hay que pararles, ¿cómo? Con violencia, porque no hay otra forma. Sí, no van a decir, si alguien quiere, por favor, le molesta al presidente, no grita. Claro, entonces yo creo que ahí se confirma lo que está diciendo. Pero ahí lo que dice Milton también, Simón, hay que recordar que no instalado el gobierno,
el presidente Correa en la Universidad Católica dijo, ¿cuántos somos aquí? 400, ¿cuántos están afuera? 50. ¿Y qué hacer? ¿Qué pasa? Que no los vamos ya saben lo que tienen que hacer. Claro, siempre ha sido eso. O sea, estos 10 años, ¿y será que nos acostumbramos, Milton? Yo creo que nos acostumbramos, por eso te digo, creo que a momentos no nos damos cuenta. En otras palabras, todos, y eso nadie puede excluirse, todos tenemos instalado ese chip dentro. El tema es que en estos 10 años se ha reproducido, oficializado, normalizado. Es casi una situación de normalidad. Común, una cosa está instalada en la días. Cotidianidad. Tú vas a una calle, una esquina, pitas de más, sacas y le insultas a la madre de cualquiera. Y claro, en las reuniones sociales casi es imposible, al menos si se mete la parte de la política, desborda, ¿no? Por eso creo que esto debemos hacernos extremadamente conscientes. Si algo hay que desmontar también en una eventualidad de que el modelo correísta desaparezca como tal, y con esa consistencia, algo del desmontaje de esto es pensar en cómo todos estos entramados de violencia, porque una cosa es la economía, la política, pero estas cosas que están en la mentalidad, en la gente, en la cotidianidad, que muchas veces no discutimos, no nos damos cuenta por eso mismo. O le banalizamos y es chistoso. Es chistoso, pero por supuesto, antes poníamos apodos. Claro. Quito era el reino de los apodos, pero que alguien desde la presidencia de la República descalifique y ponga apodos, no, pues entonces hoy ya descalificamos con una naturalidad total. Pero el peligro es que si esto supera determinado nivel, pues la experiencia colombiana está muy cerca, que tú rebasas determinados niveles y después si no pones apodos, sacas la pistola o mandas a matar a alguien y aquí está instalado todo un sistema lamentable de sicariato, en fin. Entonces es extremadamente delicado. La gente va entonces con esta represión a tener necesidad de responder también. Por eso, es decir... Y se responde al atropello que no yéndoles a agradecer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú agredes, el otro te agrede también, e iniciaste una escalada de violencia que ¿cómo la frenas? Hoy los colombianos tienen que hacer grandes esfuerzos por retomar, consensuar, construir la paz. Entonces, definitivamente, la responsabilidad de los dirigentes políticos en este momento es precisamente llamar a la serenidad. Necesitamos frente al 2 de abril, ¿qué es lo que va a suceder a las 5 de la tarde? Lo que se tiene que llamar es justamente a la serenidad y a asumir responsablemente de un tema que puede desbordar. Ese es el punto, ¿no? Simón, si el 2 de abril puede ser que gane uno u otro, no importa quién, en ese momento no importa, sí importa quién vaya a gobernar, pero los ciudadanos estaremos preparados o ya estamos amedrentados como para decir, cuidado, vayan a salir. Verán que estamos dispuestos a callarles si es que quieren molestar para en un sector o los otros. Cuidado si quieran quedar porque ya no estamos dispuestos a dejarles. Yo creo que va a haber movilización de lado y lado el día 2 de abril. Sin duda va a haber. La gente se va a movilizar, sectores de cada uno de los candidatos. Claro, hay que esperar, como dice Milton, que esto no llegue a la violencia, porque yo creo que está muy bien que se movilicen, está muy bien que se manifiesten, que protesten si consideran que eso es lo que deben hacer, pero yo tengo temor de que esto vaya... se encuentren y haya un choque ahí. Es muy probable que haya actos de violencia el día 2 de abril. Hay que tratar de evitarlos, hay que hacer llamados para que eso no suceda. Pero yo me temo que como están las cosas y por lo que se vio en el estadio y lo que se ha visto en las redes sociales, en fin, estas exacerbaciones del ánimo, yo soy pesimista con respecto a cómo se puede manejar esto. Milton, si es que se fomenta en estos días, por una parte un poco de temor, diciendo esto puede ser una respuesta, pero y eso provoca en este pueblo pasivo una reacción de decir, no me provoquen porque voy a responder. Claro. Lo que dice Simón se cumple. Por supuesto. Y yo diría, reforzando tal vez lo de Simón en el siguiente sentido,
están dadas una serie de condiciones que han ido escalando, es decir, hoy uno siente en el ambiente la tensión. Por supuesto que lo menos que se puede decir a la gente es deje de expresarse, es decir, si hemos tenido 10 años de autocensurarnos, o sea, por supuesto que la gente tiene que hablar, expresar, levantar su inconformidad, en fin. Lo que tienen que hacer los dirigentes políticos es canalizar, efectivamente, pero contener las acciones que desborden hacia la agresión, la violencia, lo que fuere, ¿no? Más adelante. Y esto yo creo que, por fortuna, en las últimas movilizaciones, el país movilizado o inconforme fue entendiendo, es decir, se sabía que dentro de determinado tipo de movilizaciones te pueden infiltrar gente precisamente para provocar la violencia. Entonces, creo que al menos aquí en la ciudad de Quito y en otras zonas ya se sabe y quiénes pueden provocar, y efectivamente no reprimirse en términos de lo que se tenga que decir, pero sí contener o en este caso se tendría que ubicar a provocadores que efectivamente estén ciertamente llevando a situaciones de violencia. Entonces, me parece que es de un alto nivel de responsabilidad política llamar o volvernos conscientes de esta situación. Ahora, superado el 2, lo que a mí me preocupa es lo que venga después, respecto a lo que esté instalado en nosotros, ¿no? En la gente. Y ahí dependerá de cuál es el modelo que se quede a partir del 2. Por supuesto, y ahí yo creo que... les voy a pedir, sí. Solo para concluir, sí. Para dar tema al segundo round. Claro. Ya que estamos en es cierto, ¿no? Es que se viene momento de decisiones gravísimas en términos de la economía, en fin. El ambiente de movilizaciones es un hecho. Entonces, ¿cómo enfrentar esa situación? Yo creo que es un tema también de responsabilidad. Vamos a hacer un pequeño corte para volver a conversar con dos catedráticos que, como ustedes ven, casi no necesitan presentación, pero además sus reflexiones y lo que pueden llevarnos a pensar es importante en estos momentos. Simón Pachano y Milton Luna están con nosotros, enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 31 minutos. Inicio del espacio publicitario. Lenin, compañero, corazón gigante, Lenin, somos todos nuevos sueños alcanzar. Lenin, presidente de todos. Vota 35. Publicidad electoral, CNE, elecciones 2017, segunda vuelta. Te habla Lenín Moreno. Queridos jóvenes, para ustedes construiremos 40 nuevas universidades técnicas. Revisaremos el sistema de acceso para que nadie se quede sin estudiar. Otorgaremos créditos de $15,000 para tus emprendimientos y daremos nuevos incentivos a las empresas que te contraten. Te garantizo que no privatizaremos ni la educación, ni la salud, ni la seguridad, como pretende hacerlo el banquero. Vamos al cambio justo, al cambio de verdad, al cambio que a ti te conviene. Lenin, presidente de todos. Publicidad electoral, CNE, elecciones 2017, segunda vuelta. Fin del espacio publicitario. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Simón Pachano y Milton Luna. Bueno, este comportamiento electoral, Simón, podríamos decir que los resultados de la primera vuelta son más o menos siguiendo el comportamiento,
los ecuatorianos optaron, en unos casos diríamos, por una primera minoría que está cerca al 40% y el otro la segunda que está cerca al 30% en cambio. Unos 10 puntos de diferencia. Dado que no hay partidos políticos y dado que hemos tenido 10 años de caudillismo y que el caudillo es el que ha ganado las elecciones, era muy difícil prever qué era lo que podía pasar en la primera vuelta. Por lo menos en mi caso, yo no me atrevía a dar una... digamos, a decir nada más que es altamente probable que Lenín Moreno pase a la segunda vuelta, también probable que pase en primer lugar, y el segundo estaba por definirse. Eso no hay para qué ahora hacerse profeta del pasado, porque no fuimos y nadie podía decir más allá de eso, realmente. Porque por las condiciones en que habíamos vivido, el caudillismo, la ausencia de partidos, en fin. Y ahora tenemos una situación también relativamente parecida. Yo creo que lo que podemos decir en este momento es que vamos a tener una contienda que se va a definir por muy pocos puntos, por muy pocos. Creo que el resultado va a ser bastante estrecho de lo que se ve hasta este momento. A menos que sucedan cosas de aquí hasta el domingo, que ya es más poco probable, ¿no? Pero creo que va a ser un resultado estrecho y que va a depender en gran medida de lo que hayan hecho bien o mal a lo largo de esta segunda campaña, esta segunda vuelta, digamos. Los dos candidatos. Los dos candidatos, ¿no? Si uno diría, cuando uno dice este caudillismo, ¿es lo mismo que populismo o no siempre? No siempre, pero van muy de la mano. Eso obviamente, sí. A mí no me gusta personalmente el término populista, porque sobre todo se ha utilizado el nombre para todo, lo popular. Para todo, ¿no? No, y se ha utilizado por ejemplo, para calificar a propuestas económicas heterodoxas, que no son necesariamente populistas. Tiene una visión económica distinta. Que es distinta, claro, no es la pero si es que es la promoción y esto Sí, pero ahí, por ejemplo, quizás es mejor aludir a que ha habido caudillismo, que todo ha estado centrado en una persona, que ha habido un manejo clientelar o clientelista, ¿no es cierto?, de los recursos del Estado, en esta idea de que tú me diste un voto y yo te doy una escuela, o tú me diste el intercambio de votos por favores, es decir, como que es clientelar. Claro, es decir, tener clientelas seguras, ¿no? Porque yo te aseguro que te voy a dar la vereda, el bordillo y tal vez te llegue agua potable, ¿no? Es un poco esa la idea del... Milton, esto de entre caudillismo y populismo, claro, cuando Simón nos invita a reflexionar de que el populismo ha sido usado casi en todas las teorías para bajarle de nivel, ¿no? Uno dice, pero comenzaron a hablar de partidocracia, y ahí, por ejemplo, yo que sí creo que hay que tener partidos, creo que los partidos sirven para estructurar la sociedad, creo en la organización social, con discrepancias, con tensiones, con todo, digo yo, pero banalizaron también los partidos, entre caudillismo, populismo, partidocracia, ¿qué queda como imaginario educativo para la sociedad? Sí, tal vez lo que más se adapta ahí en términos de retratar, ¿no? Y hablaría como educador y también de alguna forma como historiador. Si me tocara relatar esto, por supuesto, se constituyó en estos años un poder único, concentrado desde el Ejecutivo y obviamente en la parte final un personaje, es decir, es un caudillo, por supuesto. Y las formas que ha ido adaptando o adoptando esta construcción, por supuesto, se sustenta en el contacto, entre comillas, directo con la masa, con la gente. Construye una línea directa con la masa. Donde no existen intermediarios, entonces no existen ni movimientos sociales, les estorba, y por supuesto no pueden existir partidos políticos. Entonces, a mí me parece que lo que habría es que caracterizar
para entender mejor este fenómeno y evidentemente señalar que este es producto de la historia también y de nuestras propias condiciones. Lamentablemente, desde la perspectiva ya de la gente, el no tener representantes o partidos políticos, en fin, y aquí sí incide de alguna forma el tema de su situación económica y su situación educativa, el arrancar como salida a su situación la necesidad de un Mesías, la necesidad de un Redentor, ha estado presente al menos en el siglo XX de una manera persistente y muy permanente. Entonces esto no se ha modificado, esto es parte de una... Los historiadores decimos... Se ha acentuado y podría tener ese comportamiento. Claro, pero es un tema de larga duración. Es decir, no es que el señor Correa ingresa y es el único caudillo. No. Claro, por fortuna aquí todo el mundo conocemos la presencia de Velasco Ibarra, pero no, el comportamiento general de la población permanentemente, por diversas circunstancias, ha estado ligada hacia la necesidad de construir, porque también se construyen los caudillos, o sobre todo a ratos creo, desde abajo. Es decir, no es que es un tema que desde arriba alguien construye un laboratorio o se hace, ¿no? No, es un tema de mutua influencia y donde sobre todo desde abajo van condicionando y construyendo también este tipo de líderes, ¿no? Simón, ¿qué deberíamos entonces optar? Y ahí voy a entrar y a pedirles a los dos este pacto por la educación. Necesitamos también educación en democracia para que esto no siga funcionando así. Necesitamos valorar también las cosas que sí hemos hecho bien antes de estos 10 años. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Yo creo que es necesario un pacto en varios aspectos. Uno de esos, por supuesto, es el de la educación, que creo que es fundamental. Ahí Milton, con el contrato social por la educación y una serie de personas alrededor de eso, han venido impulsando, ¿no es cierto?, esta idea de que la educación tiene que estar en el centro de la preocupación de la política pública y yo diría en general de la preocupación de la sociedad ecuatoriana. Quienes trabajamos en el campo de la educación vemos a diario, ¿no es cierto?, los vacíos que existen en nuestro país. Claro, entonces yo creo que ahí es necesario, pero también es necesario hacer pactos sobre diversas cosas, o sea, tener una idea de, bueno, ¿a dónde queremos ir? Y yo diría, no es tanto como siempre nos hemos planteado unos pactos de el Ecuador en el año 2050 o en el 2080, no. ¿Cómo llegamos al 2020? Hay que pensar en el 2018, en el 19. Hay que pensar en términos muy concretos que podamos ponernos de acuerdo y decir, para el próximo año tengamos esta meta. No, eso no quiere decir abandonar las grandes expectativas y utopías, no, pero tener, digamos, metas, unas realidades más palpables, que podamos incluso medirlas y evaluarlas y el rato de llegar a ese tiempo que nos hemos puesto a decir, cumplimos o no cumplimos, y sentirnos satisfechos, por ejemplo, por haber cumplido. Mira, hay un ejemplo histórico muy interesante que es el de los famosos pactos de la Moncloa en el España. 78 en España. Sí. Claro. ¿Qué es lo que se pactó en la Moncloa? Se pactó básicamente qué meta se tenía para el próximo año, en términos de inflación, en términos de aportes a la seguridad social, en términos de salarios, ¿no?, en términos de aportes a la educación, ¿no?, para el próximo año. Para un año, a ver, el próximo año nos comprometemos todos los partidos que estamos aquí a hacer esto, ¿no? Y eso permitía, ¿no es cierto?, que todos los partidos pudieran tener un horizonte en que sabían que podían cumplir eso y que si cumplían, todos iban a ganar. Pero si te pones un horizonte lejanísimo, claro, ¿no?, si pones la utopía por escrito, claro, todos van a afirmar que sí, todos van a decir que sí, pero eso no tiene mayor. Y en cuanto a lo que decía Milton hace un momento,
vamos a iniciar a partir del 2 una sociedad movilizada y por lo tanto la gobernabilidad, que también ha sido una especie de recuperar, nos han dicho estos 10 años, ¿no? Fíjense ustedes que esta estabilidad no ha permitido movilizarse. Esta sociedad movilizada, con los conflictos que vienen, ¿qué le espera al próximo gobernante? Bueno, al próximo gobernante le espera un tiempo muy difícil. Ya. Va a tener que manejar la economía que queda en ruinas, o sea, esta cosa de que la economía queda muy bien, no, sabemos perfectamente que la economía está como muy nunca mal. antes, dice el presidente. La economía necesita un tratamiento de urgencia, sobre todo en términos de la deuda y en términos de liquidez del sector público. Y esto significa una serie de pasos, entre otros generar confianza en los sectores productivos para que puedan ir haciéndose cargo de la maquinaria económica. ¿Se puede decir? Claro, hay que darle espacio al sector privado, ¿no? Hay que ver por dónde se resuelve el problema de la deuda externa. Y el problema de la deuda externa hay que resolverlo consiguiendo una deuda más barata, de mejores condiciones, de más largo plazo, que únicamente se la puede hacer con un acuerdo con los organismos multilaterales. Pero ahí van a decir que ahí está. Ya. Uno u otro va a tener que hacer eso. Uno u otro va a tener que hacer. Va a tener que hacerlo. Si no lo hace Lenín Moreno, yo no sé cómo va a manejar el tema de la deuda. Porque el tema de la deuda china y el de los bonos colocados en los mercados financieros internacionales por Ecuador es gravísimo, con tasas de interés del 10%. O sea, eso es gravísimo. Es una deuda que en algún momento tendrá que ser auditada por una comisión como la que formó el actual gobierno y que le audite a este gobierno, y van a salir peores cosas que las que salieron en aquella ocasión. Entonces, eso tiene que hacerlo llegando a un acuerdo con los multilaterales para que se abran mercados financieros, no necesariamente para que el Fondo Monetario o el Banco Mundial financie, sino para que se abra confianza en los mercados financieros, ¿no? del mundo en general, y se pueda cambiar la deuda onerosa, esta deuda china, por una deuda mucho más manejable. Por ejemplo, este es un primer paso. Pero mientras tanto, y con esto vuelvo a lo de la pregunta, va a haber una conflictividad muy fuerte. La gente se va a sentir en libertad de salir a la calle, como debe ser en una sociedad democrática, ¿no? El destape español después de la Moncloa, ¿no? Vamos a tener a la gente nuevamente manifestándose. ¿Cómo va a responder el gobierno? Si el gobierno responde con represión, ¿no? Vamos a tener problemas muy serios. Milton ya anticipaba, decía, tenemos la vecindad de Colombia para mirarnos, ¿no? Y yo diría de Perú también. De Perú también. Entonces, yo creo que ahí el panorama es muy complejo. Pero ahí, Milton, ahí el compromiso de las organizaciones sociales que han sobrevivido estos 10 años, incluso algunas que políticamente se han manifestado en esto de recuperar la democracia para después volver a tener nuestras diferencias. ¿Será que se puede llegar a un acuerdo mínimo de gobernabilidad para decir, a ver, vean, la educación hasta aquí, nos han hablado de cuánto ha crecido el presupuesto, bueno, vamos a mantenerlo, pero vamos a optimizar ese gasto, por ejemplo? Por supuesto. Porque si no, más infraestructura ofrecer. Francisco, este momento creo que la mayoría, o un buen porcentaje, tendría yo, de ecuatorianos, no tenemos idea de la dimensión de la crisis económica, moral, social, de todo. Es una crisis integral. No tenemos idea. A medida que vaya avanzando, porque este momento estamos viviendo una suerte de burbuja artificial construida en mucho por el endeudamiento agresivo de los y este estado de meses, propaganda, ¿no? Y el estado de propaganda. Pero esto topa su techo. Entonces, el asunto es que la crisis va a estallar de una manera terrible. El problema es cómo canalizas la crisis. Y lo importante, creo yo, en esto es que si no hay un acuerdo, o pongamos de la inversa, estamos condenados a hacer acuerdos si queremos no derrumbarnos más. En otras palabras,
tanto Moreno cuanto Lazo tienen que ganar, tienen que abrir las puertas a un gran pacto y un gran acuerdo, que en eso coincido con Simón, es un pacto integral. No en el tema económico para enfrentar inmediatamente la cuestión de la economía, pero también enfrentar el tema ético del país, es decir, cómo se va a enfrentar si inmediatamente te van a salir los nombres de Odebrecht. Y la gente requiere respuestas en ese plano. Claro. Te van a decir, bueno, ya está la lista, ¿qué van a hacer con ellos? Exactamente. También el tema de la excesiva concentración de poder, es decir, es insostenible un régimen autoritario en un ambiente que te esté exigiendo apertura, diálogo, acuerdos. Es decir, el partido único no puede estar infiltrado en todos los aspectos del aparato estatal. Es decir, ahí debe haber un pacto político. Se habla de una asamblea constituyente, de lo que fuere, no sé. Pero también, y decíamos, debe darse también un cable a tierra en el aspecto de lo social. Y en el aspecto social debe ingresar dentro de ese gran acuerdo un pacto por la educación. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que ese pacto facilite o ayude o integrado, en fin, ayude a desbancarnos de posiciones muy contradictorias que podamos tener. Porque si algo de virtuoso tiene el tema educativo, es que puede sentar a actores del más diverso origen, porque es un tema bondadoso, que es un tema que guarda relación con la trascendencia. ¿Qué padre de familia, madre de familia? Del ser humano, ¿no? Claro. Ve, todo mundo, sea rico o pobre, hoy por hoy está instalado que tiene que dejar a su hijo como herencia, no un montón de plata, la educación. Entonces, yo me preocupo que mi hijo tenga la mejor educación. Pero también vemos que esto de la educación guarda relación con un montón de cosas, entre ellas la reproducción de regímenes autoritarios o caudillistas o lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, porque la educación efectivamente incide en todo. Y vemos que en la educación hay, si bien es cierto, se ha puesto énfasis en algunos lados interesantes, sobre todo en la idea y en los niveles de inversión, ¿no? Pero la verdad es que estamos casi volviendo a indicadores y en otros, y en esto sirve la visión histórica, se han mantenido problemas estructurales e incluso se han agudizado, como problemas de la calidad de la educación en el país. Entonces hay que hacer un pacto en la educación, porque si no entendemos que hay un pacto en la educación y que debe convertirse en una suerte de pacto social fiscal, porque yo tengo que decir, para realizar todo lo que tengo que realizar en medio de la crisis, necesito un mínimo acuerdo nacional para sostener la inversión en educación, porque si no, ¿de dónde saco la plata? Más deuda, no va por ahí. Entonces es un esfuerzo nacional. Entonces yo creo que con lo que contamos, con lo que se cuenta, y en medio de la crisis sí, hay que ajustarse los cinturones, pero protejamos a los más débiles, y una manera de proteger a los más débiles, a los más pobres, en este caso es promoviendo una educación de calidad, sobre todo una educación pública de calidad. Entonces, estamos condenados a un acuerdo si no queremos derrumbarnos más. Simón, ¿y estaremos preparados? Si estamos condenados, ¿estaremos preparados para entender este acuerdo? Sea quien sea el presidente, pasa también por una recuperación de lo que decía, de los espacios estos que hasta el momento parecerían copados por el partido único o el régimen. Si vemos la experiencia actual, yo creo que encontramos que puede haber diferencias muy grandes con uno u otro gobierno. ¿A qué me refiero? A que si es que gana Lenín Moreno, yo creería que se va a mantener esta lógica que ha habido hasta ahora, más bien excluyente, y que no busca acuerdos ni con la sociedad ni con los actores políticos. Sino aquí, si ustedes quieren, como decía el propio presidente Correa desde su primera campaña, si quieren venir acá, bien, si no, que les vaya bonito. Eso no es la forma de llamar a un acuerdo. Un acuerdo se hace escuchándole al otro y llegando a posiciones comunes a partir de las que cada uno de ellos tiene, cediendo espacios. Por eso es consenso, porque se concede y se llega a un solo sentido, digamos. Pero, por lo tanto, creo que ahí es difícil. En un hipotético caso de gobierno de Lenín Moreno.
En el hipotético caso de Guillermo Lasso, yo creo que habría un poco más de posibilidades de que busque acuerdos. El problema ahí es, ¿van a responderle o no? Y ahí yo dejo, claro, ¿cuánto están dispuestos? Porque creo que un acuerdo que se requiere, como el que plantea Milton, tiene que expresarse no solo en un gran acuerdo social, sino también político. Y ese acuerdo político tiene que llevar a dos cosas que son fundamentales. Trabajar en el legislativo conjuntamente, o sea, en la asamblea, y trabajar en el ejecutivo, o sea, en el gobierno, también conjuntamente. O sea, tener un gobierno de coalición. ¿Y eso significaría que tener ministros de los otros sectores? Claro. Tener un gobierno de coalición que se exprese tanto en el ejecutivo como en el legislativo. ¿Y pero qué ahí tendríamos que convocar a Alianza País a que formen parte del gobierno? Habría que convocar a tener ministros. País, pero claro. Pero eso sería... la idea es que cambie esto. Bueno, pero si se quiere un consenso nacional, tienen que estar todos los actores. Y Alianza País es un actor importante, o digamos, los votantes de Alianza País son los importantes, son muy numerosos, ¿no? Son por lo menos la mitad del país. Entonces, yo creo que hay que hacerlo, hay que pensar audazmente en esos términos y tener justamente esta idea de acuerdos en el Congreso y en la Asamblea y en el Ejecutivo. Porque si solo se tiene, por ejemplo, en la Asamblea para votar ciertas leyes, eso le deja al Ejecutivo que haga lo que sea. Mira, incluso hay un elemento que me parece muy importante de destacar en esta campaña, sobre todo en la de segunda vuelta, en las últimas semanas de la primera vuelta y en la segunda. Y es el cambio de Guillermo Lasso respecto a una serie de temas. Por ejemplo, cómo él fue adoptando los temas del matrimonio igualitario, no los ha adoptado totalmente, pero por lo menos demuestra tolerancia. Demuestra tolerancia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es? Porque se integran, porque se integran otros grupos, ¿no? Y para integrarse le tienen que decir, a ver, señor, de acuerdo, nosotros nos integramos, pero usted acepte esto, ¿no? Temas de valores que para él eran fundamentales, él está planteándolos en estos términos diferentes ahora. Eso es una posibilidad de que suceda en un gobierno. Es decir, que el gobernante no es que a mí me dieron un cheque en blanco ni me imponen, y yo voy a imponer lo mío y al resto que le vaya bonito. No. Es que voy a gobernar con todos ellos y voy a asumir lo que ellos me están diciendo. Entonces creo que ahí hay una diferencia muy grande en términos de entender conceptual el gobierno y de entender los acuerdos, los consensos que se hagan respecto a educación, respecto a economía, etcétera, etcétera. Se nos está terminando el tiempo. Milton, entonces, estos acuerdos se puede comenzar a construir a partir del 2. Y si es que las heridas del 2 son muy duras, muy graves. Eso es lo grave. Yo creo que uno siempre en estas reflexiones apela, porque así es la estructura política, en fin, al líder, ¿no? Y efectivamente, si no da la talla de los líderes para las necesidades que el país demanda, va a ser muy complicado. Sin embargo, yo siento que precisamente en esta segunda vuelta hay fenómenos muy interesantes, es decir, y que en algunos contextos no se entiende todavía. Que el MPD, ex-MPD, la Unidad Popular, ¿no? Haciendo un análisis del país, acceda y proponga y efectiva empate con la propuesta de Lasso es muy interesante, por decirlo menos, ¿no? Claro, es un hecho histórico que no se había dado. Claro. Y es entender el momento histórico. Es decir, este momento no es un momento seguramente de grandísimas definiciones, sino es un momento de resolver y dar el salto adelante, de que este líder y de entender todos que ingresamos, de entender la profundidad de la crisis, de entender que esto es un momento de transición, es un gobierno de transición, por lo tanto de coalición. Y si vamos con lo del pacto de Moncloa, entonces Lasso será que un Suárez. Sí, un Adolfo Suárez, sí. Por supuesto. Y tendría que él entender, en elegirse eso. Y creo que de alguna manera lo que hemos visto ha ido construyendo ese liderazgo. Yo he dialogado como contrato social hace pocos días
con el equipo, hemos dialogado con los dos equipos de educación, ¿no? Pero en el equipo que nos atendió en la ciudad de Guayaquil, en el tema del voucher, que es esta bandera, ellos dijeron de manera tajante, ese tema ya no va. Ya no va. Lo cual es una cuestión interesante, pues, muy interesante. O sea, desde antes ya puede conceder cosas. Y esto es muy bueno. Esto si lo dicen así, porque nos sentamos, nuestro interlocutor sentado en esta mesera, León Roldós, y varios de los equipos que están organizando la parte política. Si eso efectivamente es cierto, no solamente un tema de campaña, ellos lo que nos lograron transmitir es que, por supuesto que pueden tener alguna idea al respecto, pero que en estas circunstancias históricas no va nomás, y en realidad no va para ningún lado. Es decir, porque este momento el país está demandando un montón de cosas. Ciertamente este es un interesante mensaje. Y a lo que iba a decir, no solo se requiere que el caudillo, que el dirigente, borremos la palabra, sino que los nuevos dirigentes entiendan el momento y den la talla, pero también la sociedad civil, también los políticos a otro nivel, y vemos que sí se está produciendo interesantes niveles de cambio. Quizás por sus propias necesidades. Quizás esto vaya reduciendo los votos nulos y les voy a pedir entonces un último mensaje. ¿Qué debemos esperar hasta el domingo? ¿Cuál debe ser el comportamiento? El comportamiento debería ser el más responsable frente a la situación del país. Yo creo que como electores tenemos que pensar seriamente y tomar la decisión más acertada, que sería pensar en que el Ecuador requiere de esto que hemos conversado, requiere de acuerdos, requiere de una política consensuada, requiere de entender que se acabó un periodo histórico. Se acabó. La revolución ciudadana se acabó. Se acabó, gane quien gane. Se acabó. Y que tenemos que dar paso a una nueva etapa y por lo tanto entender que nuestro voto define esa nueva etapa. ¿Cómo construimos y cuál sería el mensaje, Milton? Yo querría acentuar algo que señalé previamente, que tomemos conciencia de la dimensión del problema en que estamos, este momento histórico, y sobre esa base ir a las urnas con la calidad y también con la gana de involucrarnos efectivamente en lo que el país demanda este momento. Entonces el tema, por supuesto, de la responsabilidad es crucial. Uno es corresponsable de este momento histórico, no del de mañana ni el de y además, lo que puede venir es tenaz. Yo creo que sí puede dar la talla el electorado y la ciudadanía, y yo espero que esto suceda. Yo quiero agradecerles a ustedes dos, a Simón Pachano y a Milton Luna, que nos han ayudado a reflexionar. Es un poco más profundo entonces. Yo diría no un poco, sino más profundo en realidad. Lo que vamos a resolver no solo se trata de cambiar un presidente, dice la canción, hoy se trata de construir nuevamente un país, ¿no? Y este país, con toda esta historia, estos 10 años nos valen también para ver si nos hemos equivocado o no. Y para eso hemos invitado, como siempre, y los dos siempre colaboran a la reflexión y desde la academia a la educación. Gracias a ustedes dos. Y a ustedes este programa estará a disposición nuevamente a las 3 de la tarde. Nos estamos encontrando el día de mañana. Hasta mañana entonces.